Entonces, continuando con lo que estábamos revisando en la clase anterior y para terminar con ello, en este ejercicio nos dicen parametrizar a la curva que se obtiene con la intersección de estas dos superficies que tienen estas ecuaciones. Entonces, pues, como habíamos visto en la clase anterior, la parametrización que usemos, pues, es, ¿cómo podría decir? Es libre. Cada uno de nosotros puede decidir desde su perspectiva cuál opción considera más oportuna. Entonces, ¿qué harían ustedes para poder parametrizar a esta curva? Observar a las superficies que tenemos, qué forma tienen, pues tenemos una suma de cuadrados igualado a 1 y una expresión que no está elevada al cuadrado más otra que sí lo está igualado a 1. Entonces, esta se parece a algo de lo que vimos la clase anterior, una suma de cuadrados. O sea, ¿qué parametrización proponen que pudiésemos hacer? Eh, la de coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1. Exacto, exacto, exacto. Esa podríamos utilizar, pero también una parametrización algebraica. Hebraica igual. Ajá, exacto. Cualquiera de las dos, pero bueno, vamos a quedarnos con la trigonométrica. Me gusta más. Y cualquiera de las dos es correcta, no lo olviden. Entonces, decimos si y cuadrada más z menos 1 al cuadrado igual a 1, la comparamos con seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1, entonces nos quedaría que y cuadrada sería igual al seno cuadrado y que z menos 1 sería igual al coseno cuadrado, de donde y a qué sería igual. Y z menos 1 a qué sería igual. Y igual a seno de teta. Sí, y igual a seno de teta, perfecto. Y z menos 1 igual a... Coseno cuadrado. No, coseno, ¿no? Ah, sí, coseno cuadrado. No, es que aquí no puse el cuadrado. Ah, Sí, sí. coseno de teta. Ajá, coseno de teta. Muy bien. Entonces, ya de esta ecuación, podemos decir que z sería igual a coseno de teta más 1. Ya está. Entonces, ya tenemos a y en función del parámetro teta, a z en función del parámetro teta, y nos hace falta, ¿quién? En función del parámetro teta. Nos falta x, ¿no? X. Sí, sería Exacto. 0. No, no, porque de la ecuación x más y cuadrada igual a 1, entonces despejando x me quedaría 1 menos y cuadrada. O sea que x sería 1 menos, como y es el seno de teta, pero está al cuadrado, entonces sería x es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Y a qué es igual 1 menos el seno cuadrado de teta? Coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Ajá, coseno cuadrado de teta, perfecto. Y entonces ya tenemos nuestras ecuaciones, unas ecuaciones paramétricas de la curva, que serían x es igual a coseno cuadrado de teta, y es igual a seno de teta, y z es igual a coseno de teta más 1. Y parámetro t estará definido entre 0 y 2pi. Y ya, esa es una forma de parametrizar a esta curva. Otra podría haber sido que alguien dice, no, yo no voy a cambiar esto, lo voy a dejar así. Entonces aquí en x pudo haber escrito 1 menos seno cuadrado. También es correcto, pero bueno. Entonces esa podría ser una forma de parametrizar a la curva dada por estas dos superficies. Entonces tómense un momento para copiar y ahorita seguimos. Si lo hubiésemos parametrizado de manera algebraica, entonces, a ver, déjenme. Parametrización algebraica. Listo. Entonces, podemos decir que y es igual al parámetro t. Entonces, de x más y cuadrada igual a 1, podemos decir que x es igual a 1 menos y cuadrada, pero como y entonces x es igual a 1 menos t cuadrada. Ya está. Y después de z menos 1 al cuadrado y de y cuadrada más z menos 1 al cuadrado igual a 1, puedo despejar z menos 1 al cuadrado
que sería 1 menos y cuadrada. Entonces, z menos 1 es igual a más menos la raíz de 1 menos y cuadrada. Entonces, z es igual a 1 positivo más menos la raíz de 1 menos y cuadrada. Ya está. Y entonces, ya la forma de parametrizar nuestra curva sería x es igual a 1 menos t cuadrada, y igual a t, y z es igual a 1 más la raíz de 1 menos y cuadrada. Y la otra parte de la curva sería x es igual a 1 menos t cuadrada, y igual a t, y z es igual a 1 menos raíz de... bueno, aquí no sé por qué le puse y cuadrada, nuestro parámetro, y 1 menos el parámetro al cuadrado. Ya, donde t, ¿de qué valores a qué valores iría? Para que exista cada una de las funciones que lo componen y arroje valores reales. ¿Mayor a 0? Tiene que ser 1 menos t cuadrada mayor o igual a 0. Exacto. Y entonces, ¿cuál es la solución de esa desigualdad? De 0 a 1 sería. De 0 a 1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Por ejemplo, menos 1, ¿qué pasa? Ya no arroja un Se valor vuelve real. positivo. Ya no arroja un valor real esta expresión. Es que me dijeron que el intervalo solución es de 0 a 1. Pero entonces les preguntaba que qué pasaba en menos 1, por ejemplo. ¿Esto ya no existe o ya no arroja un valor real? Sí, todavía. Bueno, es raíz de Ajá, 0. sí, exacto. Entonces este no es el intervalo solución. El intervalo solución es de menos 1 a 1. Perteneciente al intervalo que va de menos 1 a 1. Entonces aquí le ponemos así. De menos 1 a 1. Está fácil de recordar esto, fíjense. En las desigualdades cuadráticas, bueno, las desigualdades de grado 2, si tienen algo como esto, x cuadrada menos a cuadrada mayor que 0, entonces el conjunto solución será el intervalo que va de menos infinito a menos a, unión de a al infinito. Pero si su desigualdad es a cuadrada menos x cuadrada, entonces la solución será el intervalo que va de menos a a. Por eso ya sabía cuál era la respuesta y por eso les preguntaba, ¿están seguros? Porque como tenemos una constante menos la variable t, entonces el intervalo de solución será la raíz negativa de la constante a la raíz positiva. Siempre pasa así en las desigualdades de grado 2. Que tengan esta forma, una diferencia de cuadrados. Si ya tienen otra forma, pues ya tienen que hacer lo que aprendieron en álgebra de caso 1, factorizarlo y después el producto de esos factores, decir, caso 1, que ambos factores sean, si queremos que sea mayor que 0, que ambos factores sean positivos. O caso 2, que ambos factores sean negativos. Y ya encuentran la solución y van a llegar a la misma. Bueno, entonces ¿cuál era nuestra primera superficie? ¿Cuál era su ecuación? Era y cuadrada, me parece, ¿no? Y cuadrada más Ajá. z menos 1 al cuadrado. Ajá, z menos 1 al cuadrado, ajá, igual a Igual a 1. 1. Ahí está, ese es nuestro cilindro. Pero ahora es paralelo al eje Y. Muy bien. Y luego, perdón, al eje X. Ajá, y luego Y la otra superficie era x más y cuadrada igual a 1. X más Y cuadrada igual a 1. Ahí está. Un cilindro parabólico. Muy bien, entonces vamos a ver la intersección de estas dos superficies que nos da por resultado. Entonces le damos aquí, intersección de dos superficies, seleccionamos el cilindro circular y luego el cilindro parabólico y ya está. No nos la muestra. No puedo moverlo, a ver, déjenme ver. Ok. Bueno, pero nosotros observamos que sí, que efectivamente el cilindro, ¿cómo se llama? Nuestro cilindro parabólico sí está cortando
a nuestro cilindro circular. ¿Sí lo observan aquí en esta parte? Sí, ¿Sí profesor. observan que tienen intersección? Es esta que tenemos aquí, esta curva. Esa es la curva que se obtiene, pero no sé por qué GeoGebra no nos la deja mostrar. No sé si está muy compleja para GeoGebra esa curva. Si no nos la permite mostrar. Bueno, no importa, no se preocupe. Entonces, por lo menos nosotros sí observamos que estas dos superficies están generando una curva, pero GeoGebra, pues, no sé, no permite que la mostremos. Pero la podríamos ver de otra manera, ¿no, muchachos? Esa curva, ¿cómo la podríamos ver? Ya que aquí no nos permite hacer la intersección de estas dos superficies, porque sí sí está la curva, pero parece que es un poco complicada para GeoGebra mostrarla, y por eso no nos da sus ecuaciones. Pero nosotros ya tenemos unas ecuaciones paramétricas. Podemos trazar la curva a partir de sus ecuaciones paramétricas y nos va a quedar justamente esta de aquí. ¿Sí ven más o menos qué forma tiene la curva? Es así. Es que como el cilindro parabólico corta al cilindro circular, pero se nota como una curva un tanto extraña. No es una elipse, no es una circunferencia, nada de eso. Tiene una forma diferente, hasta tiene un nombre particular esta curva. Pero bueno, entonces sí la podemos graficar con las ecuaciones paramétricas. ¿Qué dicen? Sí. Aquí ya tenemos nuestra plantilla para trazar a las curvas en 3D. Entonces tenemos una primera componente, una segunda y una tercera, o una primera ecuación, una segunda y una tercera ecuación paramétrica. Luego tenemos al valor inicial donde queremos que comience y el valor final donde queremos que termine. Entonces, nuestro intervalo paramétrico, bueno, vamos a empezar con las ecuaciones paramétricas. ¿Quién era nuestra primera ecuación paramétrica para esta Coseno curva? cuadrado de teta. Ajá. Coseno cuadrado de teta, o también 1 menos seno cuadrado de teta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Déjenme ponerlo así, seno de t al cuadrado. Listo, ya está. ¿Y la segunda? Seno de t. Ok, muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Y la tercera? Coseno de t más 1. Ok, muy bien, Luis Fernando, muchas gracias. Coseno de t más 1. Listo. Ya están ahí nuestras ecuaciones paramétricas. Y luego tenemos que decir nuestro intervalo paramétrico de dónde a dónde va. De 0, ¿no? Habíamos dicho 0. ¿Sí? De 0 Sí. a 2pi. A 2pi. Ajá, exacto. Ok, muy bien. Entonces, aquí en nuestros deslizadores que representan el valor inicial y el valor final de nuestro intervalo paramétrico, ahí les podemos, nosotros estamos diciéndole que sea de menos 100 a 100, pero puedo cambiar a que este deslizador esté describiendo, a ver, déjenme ver, que en lugar de, es que están ocultos, permítanme. Que en lugar de que el deslizador represente un número, represente un ángulo, porque teta está describiendo un ángulo, ¿verdad? Entre qué y qué, ¿se acuerdan? Entre Entre 0 0 y y 2pi. 360. Ajá, 0 y 360. Ok. Muy bien, entonces cuando lo puse, lo pude haber representado como un ángulo. Pero bueno, lo voy a dejar así porque aquí no veo dónde me da esa opción para que lo ponga como un ángulo. Bueno, entonces le voy a poner que el valor mínimo sea 0 y el valor máximo 100. Lo dejo. De todas formas, mi valor inicial será 0. Ya está. Entonces le doy cerrar y ya está que mi valor inicial, que es A, es 0. Y mi valor final, que es B, entonces voy a también darle en sus propiedades. Lo voy a mostrar primero. Oculto A. Recuerden que A y B son el valor inicial y el valor final del intervalo paramétrico, muchachos. Entonces, le voy a poner aquí que el máximo sea de 2pi. Ajá, vamos a ver. Listo.
Ok, ya está, entonces está de 0 a 2pi máximo. Y entonces observen que cuando cambié a A y a B, a A le puse el valor de 0 y a B el valor de 2pi, entonces mi valor de teta, que está representado aquí por t, pues cambia de 0 a 2pi. Entonces regreso a 0 y ya aquí en mi sistema de referencia se está mostrando mi punto. Y entonces empiezo a animar a mi punto para que se vaya describiendo la curva. Entonces ahí está describiéndose la curva. Aunque no la pudimos ver con la intersección de las dos superficies, aquí sí ya la podemos ver, a esa curva. Voy a cambiar su orientación y ahí está. ¿Ya vieron que estaba un poco rara esa curva? Por eso GeoGebra no, aunque seleccionábamos las dos superficies, no nos la mostraba porque se le complicaba mucho. Pero bueno, ya con las ecuaciones paramétricas ya la podemos observar esa curva. Déjenme hacerla más grande. Ok. Esa es nuestra curva. ¿Ya la vieron? Les digo que esta curva tiene un nombre en particular. Ahorita no lo tengo presente, pero lo trato de recordar y ahorita se los digo. Muy bien. Entonces, ya notaron que aunque nosotros con las dos superficies no pudimos verla, pero ya con las ecuaciones paramétricas sí la pudimos observar. Entonces, nada más para terminar, recuerden que aquí en en F, G y H escribimos las ecuaciones paramétricas, que A representa nuestro valor inicial del intervalo, B nuestro valor final y que T es el deslizador que al ir tomando el valor de T, cualquier valor entre 0 y 2pi, entonces va describiendo puntos en la curva. Y si no quiero ver su animación directo, quiero ver la curva, también les puse otra opción. Déjenme moverlo. Ya está. Bueno, le voy a poner pausa para que ya no se dibuje. Ok, le regreso a 0. Déjenme, aquí está. Si yo quiero ver la curva completa ya de una vez, les puse esta opción. Aquí abajo vuelven a aparecer las ecuaciones paramétricas y el intervalo paramétrico. Lo enciendo porque está apagado y ya está la curva. Esa es la curva que se formó. ¿Sí todo claro, muchachos? ¿Qué dicen? O sea que Sí, profesor. nuestra parametrización sí está bien, porque sí pudimos describir a toda la curva. Pero bueno, vamos a hacer un último ejercicio y ya pasamos a lo que sigue. Profe, Sí, te escucho. ahí en el deslizador, o sea, Ajá, lo inicia en 0 y el último valor es 2pi. Ajá, pero Ajá, en el del deslizador de A, o sea, ahí ajá. le puso el último, es así como arbitrario, o... Sí. Es que fíjate que como nosotros pusimos este archivo para dibujar a cualquier curva, entonces, pues tu valor inicial del parámetro, no sé si te acuerdas cuando parametrizamos a la recta, por ejemplo, el parámetro empezaba en -5 y terminaba en 50, imagínate tú. Entonces ya en A te mueves al -5 y en B te mueves al 50. Y ya entonces el parámetro t irá de -5 a 50 y ya irá describiendo puntos en la curva para valores de t entre -5 y 50. Entonces, A y B también son parámetros, pero esos se quedan fijos porque es dónde voy a comenzar a dibujar mi curva y dónde voy a terminar. Y el único que va cambiando es t, que va a tomar como valor inicial. Cuando lo programamos, no sé si se acuerdan, a t le pusimos valor mínimo A, valor máximo B. Observen, déjenme mostrárselos aquí, déjenme encender a t, apago A y B y le doy clic derecho y entonces le doy en propiedades y ahí en propiedades me dice valor mínimo que toma t es A y valor máximo que toma t es B. Entonces, aunque A y B también son deslizadores, yo los mantengo fijos en un valor porque A me estaría representando el valor mínimo del intervalo paramétrico y B el valor máximo del intervalo paramétrico. Pero los puse como deslizadores porque este formatito, esta plantilla, me permite graficar cualquier curva, la que sea. Entonces puede ser que para otra curva mi valor es A o mi valor inicial del intervalo paramétrico sea, no sé, pi medio y mi valor final sea 3pi, por ejemplo.
Entonces, por eso los puse como deslizador para que puedan tomar diferentes valores. No sé si me explico, Gus. Ah, sí, sí, profe. Nada más llenamos como las casillitas ahí que puso, ¿no? Exacto. Ah, ok. Ajá, nada más llenamos esa información. Así es. Y les decía, A representa el valor inicial y B el valor final. Pero les voy a compartir el archivo y ya ustedes nada más llenan, justo como dices, las casillas en la primera ecuación paramétrica, la segunda, la tercera, el valor inicial y el valor final. Y ya. Ah, gracias, profe. Sí. Sí, por nada. Ok, entonces vamos a hacer la última parametrización. Nos dice parametrizar a la curva que se obtiene con la intersección de las dos superficies de ecuaciones, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 4 para z mayor que 0. O sea, esta es una esfera centrada en el origen y de radio 4, pero solamente nos están diciendo la parte donde z es mayor que 0. O sea, la mitad de esa esfera es la superficie 1, la mitad de una esfera, y la superficie 2 es esta, que es un cilindro circular. Entonces, la curva que se obtiene con la intersección de estas dos superficies. Entonces, vamos a usar otra vez una parametrización trigonométrica. ¿Cómo nos quedaría, muchachos? ¿Quién quiere intentarlo? ¿Los escuchamos o las escuchamos? Levanten la mano, por favor. Entonces, ¿quién quiere hacer esa propuesta de parametrización? Alexa, muchas gracias. Sí, te escuchamos. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, yo empezaría con Ujú. la segunda curva Ajá, muy bien. No, es superficie. para usarlo de seno Ajá, cuadrado ajá. más Solamente coseno que, cuadrado igual a 1. sí, solamente Alexa que no es curva, es superficie. Ah, sí, la superficie. Exacto. Entonces, la superficie 2 es x menos 1 al cuadrado más y cuadrada igual a 1. Entonces, con esta vamos a compararla con la identidad trigonométrica coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. Y alguno podría pensar, pero hace rato usamos seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y ahora ¿por qué lo está escribiendo al revés? Pues porque son equivalentes, no pasa nada. Y es que nada más recuerden que usualmente al coseno lo asociamos con x y al seno con y, pero de todas formas tenemos que tener presente que hay una infinidad de formas de parametrizar a una curva. Entonces, no sé, si hacemos esta comparación, entonces x estará asociada al coseno y ya al seno. Pero si lo hubiesen hecho al revés, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1, ahora x estaría asociado al seno y ya al coseno, y entonces nos daría otra forma de parametrizar. Y como nosotros vimos en la clase anterior, lo único que estaría cambiando es dónde comienza nuestra curva o o cuál es su sentido. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Dependiendo de la parametrización que usemos, nos va a dar va a significar que nuestra curva comienza, sí se dibuja toda la misma curva, pero dependiendo de la parametrización podemos empezar en un punto de la curva o en otro. O también lo que podría pasar es que el sentido de la curva cambie. Eso ténganlo presente. Bueno, entonces, Alexa, usando esta identidad, ¿qué te quedaría? De y me quedaría que es seno cuadrado, bueno, el seno Ajá, que y cuadrada sería igual a qué? al seno, bueno, seno cuadrado de teta. Exacto, muy bien. Y x quedaría como, bueno, x menos 1 al cuadrado Sí, igual a coseno cuadrado de teta. exacto, muy bien. Y ahora sí, entonces, De y queda como y igual a seno de teta. sí, Y de x, bueno, queda como x menos 1 igual al coseno de teta. Pero se x menos puede 1, escribir ajá, como x, ajá, ajá, como x igual a coseno de teta más 1. sí, Y pues ya el de y igual. sí, perfecto, listo. Alexa, ¿y ahora? De la primera superficie Ujú. podríamos sustituir De ese 1 que x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado igual a 4, ajá, ¿qué sustituimos? x y y.
Ok, ok, ajá. Entonces quedaría ahí como coseno de teta más 1 al cuadrado. Ajá, permíteme, lo voy a anotar así. Sustituyendo en X y coseno de teta más 1 y en Y seno de teta, entonces me dices que te quedaría. Como el cuadrado de coseno de teta más 1 Ajá, sí, muy bien. más el cuadrado de seno de teta Ujú. más Ay, z perdón, al cuadrado perdón. Seno de teta más z al cuadrado igual a. a 4. Exacto, muy bien. Perfecto. Y luego, desarrollando este, nos quedaría coseno cuadrado de teta, ¿qué más? Más 2 veces coseno de teta Sí, muy bien. más 1. Más 1. Perfecto. Más 1. Y luego más seno cuadrado de teta más z cuadrada igual a 4. Entonces nos quedaría 2 coseno de teta más 1. Perdón. Más seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más z cuadrada igual a 4. ¿Y esto cuánto vale? Eso vale 1. Perfecto. Entonces nos quedaría 2 coseno de teta más 1 más z cuadrada igual a 4. Entonces nos quedaría 2 coseno de teta más 2 más z cuadrada igual a 4. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ok. Y luego z cuadrada, ¿qué sería igual? sería igual a 2 menos Ujú. 2 coseno de teta. 2 menos 2 coseno de teta. Está bien, perfecto. Porque si a 4 le restamos este 2, nos queda 2 y este pasa restando. Muy bien, Alexa. Perfecto. Y luego, ¿qué más? ¿Podemos hacer ahí una identidad trigonométrica? ¿Podemos usar una identidad Ah, trigonométrica? Creo que sí, Ajá, de 2 coseno de teta, creo que era la de 1 menos coseno de teta, ajá. bueno, un Exacto, medio de 1 exacto, menos coseno de teta. exacto, exacto. Mira, tenemos estas dos. Muy bien. Seno cuadrado de teta y coseno cuadrado de teta. Entonces, seno cuadrado de teta es un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble. Y coseno cuadrado de teta es un medio más el coseno del ángulo doble. Muy bien, Alexa. Entonces, aquí observa que se puede factorizar como 2 por 1 menos el coseno de teta. Muy bien. Entonces, esta expresión, ¿a cuál de estas se parece? A la primera. A la primera, exacto, muy bien. Y si este sería entonces el coseno del ángulo doble, ¿quién sería mi ángulo? Porque aquí esta expresión indica el ángulo doble. Entonces, un entero de quién es el doble. Un medio, ¿no? De un medio, exacto, exacto, exacto. Entonces, fíjate, si tuvieses seno cuadrado de teta medios, ¿qué te quedaría? Bueno, quedaría un medio Ajá, por 1 menos coseno de el doble de este teta. ángulo. De teta, exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo sustituyes? Entonces, si de esta expresión despejamos a 1 menos el coseno de teta, ¿a qué sería igual? A 2 seno cuadrado de un medio de Ajá, teta. de teta medios, perfecto. Entonces, ¿qué te Ujú. quedaría aquí? Que z cuadrada sería igual a qué? A 2 por, A 2 por 2 seno cuadrado de teta medios. exacto, muy bien. Y entonces z cuadrada sería, 4 seno cuadrado de teta medios. exacto, y entonces ahora sí z sería igual a más A la menos, raíz, ajá, más menos la raíz de, 4 ajá, seno cuadrado de teta medios. exacto, y entonces z sería más Eh, menos, co- bueno, como nada más ajá, tenemos la exacto, parte exacto, muy positiva, bien, ajá, pues muy podemos bien, ignorar Alexa, la negativa. exacto, muy bien. Y Entonces entonces, quedaría como 2 ujú, seno de teta medios. exacto, muy bien, Alexa, perfecto.
Yo lo puse justamente al propósito, o sea, puse los dos signos porque al sacar una raíz nos queda una raíz positiva y otra negativa, pero como tú bien lo mencionas, como nos están dando el valor de z mayor que 0, significa que solo consideremos valores de z positivos y por eso descarto el signo menos y me quedo solo con el positivo. Muy bien, y pues ya terminaste de parametrizar, muchas gracias. Entonces tu curva representada a través de sus ecuaciones paramétricas, ¿quién sería? X igual a qué, Y igual a qué y Z igual a qué. X sería igual a coseno de teta más 1. No, Coseno de t. Coseno de t más 1. de teta, sí está bien. Ajá, así lo Ah. habíamos parametrizado, así, coseno de teta más 1. Ajá. Y igual a seno de teta. Ajá, Y z 2 seno de teta medias. exacto. Muy bien. Para teta entre 0 y 2pi. Muy bien, Alexa, perfecto. Entonces tómense un momento para copiar y ahorita la vemos en GeoGebra. La ecuación paramétrica. ¿Quién fue nuestra primera ecuación paramétrica que propusimos? Sería Fue coseno de... X, Ajá, X igual a coseno de T. Ajá, bueno, coseno Más de uno. teta más 1. Muchas gracias. Y para Y igual a... Y Seno de t. igual a seno de teta. Ok, seno de teta, exacto. Y para Z, 2 seno de t sobre 2. ajá, 2 seno de teta medios, perfecto. O de T sobre 2 en este caso. Ok, muy bien. Entonces ya, aquí está, vamos a ver. Perfecto. Ahí está nuestro punto A y si le damos play al parámetro, entonces se va dibujando nuestra curva. Ahí está nuestra curva. Esa es nuestra curva. Déjenme tirarla. Esa es la curva que se formó con la intersección de esas dos superficies. Y está graficada usando sus correspondientes ecuaciones paramétricas. Muy bien. Y si no quiero esperar a que la vaya dibujando punto por punto, pues puedo activar esta opción y ya me dibuja la curva. Ahí está. Esa es la curva que se obtiene. Permítanme, es que ya le hice mucho zoom y ya no se ve. Esa es la curva que se obtiene. Esta también tiene un nombre en particular. Pero bueno, vamos a seguir ya. Bueno, entonces habíamos dicho que la derivada de una función vectorial de variable escalar representa geométricamente un vector que es tangente a la curva descrita por la ecuación vectorial de R. Entonces habíamos dicho que sea un punto P0 perteneciente a la curva C, por lo tanto P0 será el punto final del vector R evaluado en T0 para algún T0 perteneciente al conjunto A, que es el conjunto de valores que va tomando el parámetro. Entonces, si la derivada de esta función vectorial evaluada en este valor T0 es distinto de 0, entonces se dice que la derivada, el vector derivada, será un vector tangente a la curva en el punto P0. Muy bien. Entonces, la recta tangente a la curva en el punto P0 será una recta paralela al vector derivada, evaluado en T0, que contendrá el punto P0. Entonces, recordemos que para indicar la dirección de una recta se puede dar cualquier vector proporcional al vector derivada. En particular, es útil muchas veces emplear al vector tangente unitario, que se obtiene normalizando al vector derivada. Y si el vector derivada es distinto de 0, entonces el vector tangente unitario apuntará en el mismo sentido que la curva. Muy bien, entonces en estos ejercicios nos dicen obtener el vector tangente unitario y las ecuaciones de la recta tangente a la curva C definida por estas ecuaciones, por esta ecuación vectorial. Y aquí también obtener el vector tangente y las ecuaciones de la recta tangente a la curva, o aquí en lugar de las ecuaciones podríamos decir unas ecuaciones, porque también sabemos que para representar a una curva, pues la ecuación no es única. Entonces, unas de todas las que tiene, unas de ellas, ¿no? Ok, muy bien.
Entonces, no habíamos hecho ejercicios sobre esto, ¿verdad? Muchachos, ya habíamos visto el concepto, pero no habíamos hecho ejercicios, ¿o sí? ¿Me confirman, por favor? No, profe. Ok, ok. No, no hemos hecho, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con este. Son muy rápidos y sencillos estos ejercicios. Vamos a ver. Entonces dijimos que al derivar nosotros a la función vectorial obtenemos un vector derivada, que ese vector derivada, si es distinto del vector cero, entonces es un vector tangente a la curva en un punto específico, dado por un valor de t particular. Aquí nos está diciendo para el valor de t igual a pi cuartos. Y sabemos que ese vector derivada o vector tangente a la curva en un punto tiene la misma dirección que la recta tangente a la curva en ese punto. Por lo tanto, ese vector me ayudará a definir a esa curva. Y por eso justamente en estos ejercicios nos dicen obtener el vector tangente unitario y unas ecuaciones de la recta tangente a la curva C definida por. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar primero al vector tangente? Solo ¿Derivar? Derivar. Derivar exactamente. Entonces, la derivada de R de t, ¿quién sería? Sí, te escuchamos. ¿Yo? Ajá. Ok. Primero de la componente en y sería Ujú. 1. Exacto, 1 en i, muy bien. Y luego, Profe, ¿está compartiendo el pizarrón? sí, se supone que lo estoy compartiendo, pero no se los estaba compartiendo. Entonces, ahora sí ya, muchas gracias. Sí. Luego para la componente en j sería 2 coseno de 2t, Exacto, sí. j, Ajá, menos 2 seno de 2t en k. muy bien. Perfecto. Gracias. Ese es el vector tangente a la curva en cualquier punto. ¿Por qué digo en cualquier punto? Porque t puede tomar cualquier valor. Y para un valor de t específico, entonces encontraré el vector tangente a la curva en un punto específico. Muy bien. Entonces, si yo quiero el vector tangente en el punto donde t vale pi cuartos, ¿qué tengo que hacer, Luis Fernando? Tendríamos que evaluar la función vectorial de variable escalar en pi cuartos. Ajá, pero ¿cuál de estas? ¿Esta o esta? Ah, la derivada. Ok, ok. Muy bien, entonces voy a poner aquí una nota para determinar el vector tangente en el punto donde t es igual a pi cuartos. Entonces evaluamos a la derivada en pi cuartos, bueno, en t igual a pi cuartos, o simplemente poner pi cuartos. Y entonces, ¿qué te quedaría, Luis Fernando? Te escuchamos, por favor. Sí, la componente en i Ajá, sería 1, se ajá, mantiene esa ahí, no cambia, exacto. más 2 coseno Ujú. de 2 por pi cuartos Ajá, muy bien, sí, 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 en componente j, sí. menos 2 veces el seno Ujú. del 2 por pi cuartos Ajá, y su componente en k. exacto. Y ya simplificando eso, ¿qué te quedaría, Luis Fernando? Quedaría igual 1 en Ujú. j. Ajá, en i, uno en i, ¿no? O Ah, simplemente sí, i. perdón, sí, Ajá, me confundí con j. ajá, Más 2 veces ajá. el coseno de pi cuartos, que sería... No, pi medios, ¿no? Porque 2 por pi cuartos sería pi medios. Ah, cierto, cierto. Ajá. 2 por Permíteme. coseno de pi medios, ajá, en j. Ahorita si quieres lo simplificas, no te preocupes. Sigue Ah, con ok, el, y menos 2 seno de ajá, pi medios. exacto, ya está, en K. Entonces, ¿quién es nuestro vector derivada en pi cuartos? Quedaría i más ¿Sí? coseno de... Pi medios, Sería 0 en j ajá, muy bien, y menos 2 en k. exacto, muy bien, porque el coseno de pi medios, vale 0 y el seno de pi medios vale 1. Muy bien, Luis Fernando, muchas gracias. Y entonces ya tenemos el vector tangente. Este es el vector tangente a esta curva en un punto específico. Pero, ¿cómo podría saber cuál es ese punto
de la curva donde tenemos ese vector tangente. ¿Quién me podría decir? Muchachos, levanten la mano, por favor. La pregunta es, ese es mi vector tangente a esta curva en el instante en el que t vale pi cuartos. Pero, ¿en qué punto de la curva se encuentra este vector tangente? Porque para otro punto encontraremos otro vector tangente. Para otro punto, otro vector tangente. Imagínense que su curva es esta. Entonces, no sé. Yo tengo que para cuando t igual a pi cuartos, el vector tangente es este. Pero quiero saber quién es este punto. ¿Cómo lo obtendría? ¿Quién puede decirme? Ya tengo este vector tangente, pero me hace falta saber quién es el punto. Y de hecho sí lo necesito porque además aquí me dicen obtener el vector tangente unitario, que ahorita lo hacemos, pero unas ecuaciones de la recta tangente. Y para encontrar a una recta requiero su dirección expresada por un vector, pero también un punto contenido en la recta. Entonces, esta es mi recta tangente, por eso requiero al punto. Por eso les pregunto, ¿quién es ese punto? ¿Cómo lo determino? ¿Podríamos evaluar pi cuartos en R? Exacto, sí, así es. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Antes de hacer eso, vamos a terminar con este. Si este es el vector tangente, ¿quién será el vector tangente unitario? Solo lo dividimos en 3 módulos. Exacto, entonces primero sacamos un módulo norma, exacto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El módulo del vector tangente sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, o sea, sería la raíz de 1 más 4, o sea, la raíz de 5. Entonces, el vector tangente unitario sería 1 sobre raíz de 5 en I más 0 en J menos 2 sobre raíz de 5 en K. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ok. Entonces, ahora sí, ya seguimos para determinar el punto en la curva. Ajá, permítanme. Ya vi que levantaron la mano. Muchas gracias. Ahorita les doy la palabra para que me ayuden. Para determinar el punto en la curva en el instante que t es igual a pi cuartos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Gus, ¿qué hacemos? ¿O tienes Pues alguna como duda? dijo pues mi compañera que íbamos a evaluar en la ecuación original de la Ajá. curva, Sí. t igual a pi cuartos. Ajá, entonces R evaluada en pi cuartos, ¿qué te quedaría? Sería pi cuartos de i Ajá, muy bien. más seno 2 por pi cuartos Sí, perfecto. En j J. Ajá. más coseno de 2 por pi cuartos en k. Exacto. Muy bien. ¿Y ya qué quedaría? Pi cuartos i más seno de pi medios Ajá. de j más coseno de pi medios k. Exacto. Listo. Entonces, ¿quién es ese vector? Pi cuartos i más es 1 j, Ajá, o simplemente J, sí. j más coseno de ¿qué? Coseno de pi medios o de 90 grados, ¿vale? 0. 0, exacto. Perdón, Sí. es que como que mi video y mi audio están como que retrasados, entonces no veo. No importa, no te preocupes. 0, Sí. exacto. Así es, muy bien. Pi cuartos en I más 1 en J más 0 en K. Entonces recuerden Sí. que cuando usamos la ecuación vectorial de una curva, eso es importantísimo, no lo pierdan de vista. Cuando usamos la ecuación vectorial de una curva, lo que nos está dando es un vector, pero el vector de posición de un punto. Entonces, yo tengo este vector de posición, pero quiero este punto. Pues es muy sencillo, porque cada punto en el espacio está asociado con uno y solo un vector de posición. Entonces, si este es mi vector de posición, ¿quién será mi punto? ¿Qué coordenadas tendrá? El Ajá, pi cuartos, exacto. 1, 0. Exacto. Entonces, estas son cosas diferentes. Esto es un vector,
y este es un punto, pero alguien podría decir, pero ¿cómo es que pasamos de un vector a un punto? Pues porque les decía, la ecuación vectorial de la curva evaluada en un valor de t específico, da por resultado un vector. Entonces, para otro valor de t daría este otro vector, para otro valor de t este otro vector, y ya se va trazando nuestra curva con eso. Pero cada vector de posición está asociado a uno y solo un punto en el espacio. Entonces, por eso podemos pasar de este vector a este punto, porque sabemos que este vector es un vector de posición y que está asociado al punto que tiene coordenadas las componentes. Por esta razón, cada vector está asociado a un punto y uno solo, es único. Muy bien. Entonces ya tenemos el vector tangente unitario y tenemos el punto en la curva donde se presenta este vector tangente. Entonces, ¿qué nos hace falta? Según lo que nos pidieron. ¿Qué nos hace falta? Ecuaciones de la recta tangente. Ajá, unas ecuaciones de la recta tangente. Entonces, recordamos que me voy a poner aquí, para la recta tangente, entonces recordemos qué información se requiere para describir a una recta. Pues una recta, su ecuación vectorial se puede obtener como el vector de posición de un punto en la recta más t veces su vector director. Y a partir de esta podemos encontrar las ecuaciones paramétricas de nuestra recta, que serían x es igual a x0 más t veces a, y es igual a y0 más t veces b, y z es igual a z0 más t veces c. Y a partir de estas podemos llegar a las ecuaciones cartesianas en forma simétrica. X menos x0 sobre a es igual a y menos y0 sobre b, y eso es igual a z menos z0 sobre c. Y como no nos dijeron cuáles ecuaciones quieren, la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas o la ecuación cartesiana en forma simétrica, podemos dar cualquiera de ellas. Nada más recuerden que justamente el vector de posición del punto P tiene coordenadas x0, y0, z0, y el vector director tiene coordenadas a, b y c. Entonces aquí se observa que estas son las coordenadas del punto y a, b y c son las componentes del vector director de la recta. Aquí, coordenadas del punto, componentes del vector director. Entonces, ¿cuál quieren practicar, muchachos? De esas ecuaciones de la recta. ¿Cuál de todas esas? Bueno, Luis Fernando, ayúdame con la que tú quieras. ¿Cuál quieres hacer? Bueno, yo partiría de la primera y pues con eso ya se pueden obtener cualquiera. Exacto, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Entonces, ¿quién es el vector de posición de tu punto que vas a usar en la recta? El vector de posición sería pi cuartos en i. Ajá, exacto. Más muy bien. más j más 0k. Exacto. Muy bien, Luis Fernando, permíteme. Pi Sí. cuartos en i más j más 0 en k. Perfecto. ¿Y quién es tu vector director? El vector director sería el vector tangente unitario, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, este es el vector de posición de un punto en la recta. Muy bien. Y ahora el vector director de la recta, tú dijiste que es el vector tangente unitario. Muy bien. ¿Y quién es ese vector tangente unitario? Sería 1 sobre raíz de 5 en i. Ajá, muy bien. Más 0 en j. Perfecto. Menos 2 sobre raíz de 5 en k. Muy bien. Y entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. El vector de posición de un punto y el vector director de la recta. Entonces, ¿cómo quedaría tu ecuación vectorial de la recta? Quedaría pi cuartos. Ajá, permíteme. Ecuación sí. vectorial de la recta tangente. Muy bien. Entonces, R sería igual a pi cuartos, ¿me dijiste? Sí, coma 1, coma 0. Ajá. Sí. Más t veces. Ajá. Sería 1 sobre raíz de 5. Sí. Coma 0. Sí. Coma menos 2 sobre raíz de 5. Exacto. Muy bien. Entonces, si simplificamos sumando estos vectores,
¿qué te quedaría? Quedaría pi cuartos Ajá, más t por sobre raíz de 5. ajá, muy bien. En la siguiente componente sería 1 Ajá, más, bueno, sería 1 nada más, ujú, coma, menos 2t sobre raíz de 5. exacto, muy bien, ya está. Que si lo quisiera representar en forma trinómica, entonces sería pi cuartos más 1 sobre raíz de 5, perdón, más 1 sobre raíz de 5 por t en i, más j, y menos 2 sobre raíz de 5 por t en k. Y esa es la ecuación vectorial, una ecuación vectorial de la recta tangente. ¿Y por qué digo una? Porque podría haber encontrado otra ecuación usando otro punto o otro vector. En lugar del vector tangente unitario, pude haber usado solo el vector tangente. Y ya. Muy bien, Luis Fernando. Pero bueno, vamos a esperar un momento y ahorita si quieren hacemos las otras representaciones de la recta. No es necesario hacer todas, con que hagan una. Por ejemplo, esta, la representación vectorial de la recta tangente, ya está perfecto. Muy bien, y no sé si alguno puede decir, ¿cómo es que pasamos de un vector en forma trinómica a esto que parecen unas coordenadas de punto? Pues yo les diría que no, estos no son un punto. Es que tienen que recordar que un vector se puede representar en forma trinómica usando los vectores unitarios i, j y k, pero también se puede representar como una terna ordenada donde cada una de estas se llaman componentes escalares del vector. Entonces, son dos formas de representar al mismo vector. A partir de los vectores i, j y k, se llama forma trinómica del vector, o a partir de sus componentes escalares. Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna duda de quién era nuestra primera ecuación. Bueno, la primera componente de nuestra función vectorial. Me parece que era t nada más o algo así, ¿no? La primera componente escalar de mi función vectorial, 2t o 1t, no sé. No, era t, T, perfecto. ¿Y su segunda componente? seno de 2t, Ok, seno de 2t. ¿Y la tercera y última componente? coseno de 2t, Coseno de 2t, ya está. ¿Y el intervalo paramétrico? ¿De dónde a dónde iba? de 0 a 2pi. De 0, ajá, ya puse en A 0 y aquí en B pongo 2pi. Ya está. Entonces te va de 0 a 2pi, que es 6.28. Y entonces ya le doy play y ya me empieza a dibujar a mi curva. No la está dibujando. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, déjenme ver, a ver. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí ya nos está dibujando a nuestra curva. Esa es nuestra curva. Permítanme regresarle a t igual a 0 para que la vean cómo se dibuja desde el principio. Entonces aquí me voy a mover, voy a hacer un zoom. Ahí está mi punto A. Y le voy a dar play al parámetro para que vaya cambiando entre 0 y 2pi. Ahí está. Ya se está generando mi curva. Es una hélice. Esta curva es una hélice. Y decíamos que para cada valor de t que se vaya obteniendo, entonces vamos viendo el sentido de la curva, cómo se está desarrollando. Ahí está. Esta es nuestra curva. Para eso es que nos dieron el intervalo paramétrico de 0 a 2pi. Pero luego nos están diciendo que para un valor de t específico que es pi cuartos, encontráramos el punto en la curva y en ese punto el vector tangente y luego la recta tangente en ese punto. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo ven? Sí, profesor. Ok. Muy bien, déjenme ponerle pausa. Aquí está. Ok. A ver, déjenme. Ahí está, esa es nuestra curva. Esta es nuestra curva. Listo. Entonces, ¿cuál fue el punto que encontramos para el valor de t igual a, ¿cómo se llama? Para pi cuartos. ¿Quién fue el punto P? Cuartos, 1, Ajá, 0. pi cuartos.
Ajá, permíteme un momento. Pi cuartos. Ajá, coma 1, coma 0, ¿verdad? Sí. Y ahí ya apareció mi punto P. Observen, aquí está. Y el punto P es un punto en la curva. Ese es mi punto P. Y en ese punto P hay una recta tangente. Entonces, ¿quién es mi vector director? Le voy a poner U. ¿Quién es el 1 vector de? raíz de Ajá. 5. ¿Perdón? 1. 1 sobre raíz de 5. Ajá, perfecto. Muchas gracias. 1 sobre 0. raíz de 5. Ajá. Coma 0. Sí. No, Y esperen un momento, por favor. Coma 0. Ajá. Y por último, menos 2 sobre raíz de 5. menos 2 sobre raíz de 5. Perfecto. Listo, ya está. Ese es mi vector tangente U. Ah, bueno, sí. Es que en GeoGebra, recuerden que los puntos se representan con letras mayúsculas y signo igual, y los vectores con letras minúsculas. Entonces, P sí me lo está tomando como punto, el punto P, y a U me lo está tomando como un vector, que parte del origen. Ahí está, no sé si lo ven, ahí está abajito. Y justamente ese vector U es tangente a la curva en este punto. Pero bueno, aquí GeoGebra tiene la opción de poner una recta. Le ponemos recta y nos dice qué información le vas a dar. Y le podemos decir, te puedo dar el punto y el vector director. Entonces, el punto es P y el vector director es U. Y ya nos dibuja la recta tangente a la curva en ese punto. Ahí está. Esa es nuestra recta tangente a esa curva en ese punto. ¿Ya viste para qué se utilizaba el intervalo paramétrico, Luis? Sí, Fernando? profesor, muchas gracias. Para Sí, ya se dibujar comprende mejor. para dibujar toda la curva, bueno, esa sección de la curva entre 0 y 2pi. Y el valor de t igual a pi cuartos nos da un punto en la curva, y en ese punto nos pedían calcular la recta tangente, que es esta que les muestro, la recta tangente y su vector tangente unitario en ese punto. Y ya. Entonces aquí se observa mejor en GeoGebra, porque lo que nosotros hicimos en el pizarrón blanco pues solo fue las operaciones, pero gráficamente pues se observa mejor aquí. No sé si todos están claros de lo que hicimos, muchachos. ¿Qué dicen? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Muy profesor, bien. gracias. Ok. Bueno, entonces sí tengo que compartirles este archivo y para que ustedes puedan practicar un poco más. Entonces, longitud de arco. En cursos previos se estudió la longitud de arco S de una función de la forma y igual a f de x. Y la expresión para obtener la longitud de arco S era la integral definida de un valor de x1 hasta un valor de x2 de la raíz de 1 más la derivada de esta función elevada al cuadrado por diferencial de x. Ahora, para una curva expresada en forma vectorial, la longitud de arco S en un intervalo cerrado que va desde A hasta B está definida como se indica a continuación. Entonces, la longitud de arco S es la integral definida de A a B de la derivada de R respecto de T. Bueno, el módulo de la derivada de R respecto de T por diferencial de T. Entonces, si yo tengo a mi función vectorial y quiero calcular su longitud de arco desde un valor de T igual a hasta un valor de T igual a B, pues la calculo con esta expresión. Longitud de arco S es la integral definida desde A hasta B del módulo de la derivada de esta expresión por diferencial de T. O bien, si nos dieron sus ecuaciones paramétricas, entonces la longitud de arco S sería la integral de A hasta B de la raíz cuadrada de la derivada de x respecto de t al cuadrado, más la derivada de y respecto de t al cuadrado, más la derivada de z respecto de t al cuadrado por diferencial de t, si R es una función vectorial definida en un conjunto A, que es un subconjunto de los reales, y que mapea a R3. Si tuviese solo dos componentes, pues solo sería la raíz de la derivada de la primera componente al cuadrado, más la derivada de la segunda componente al cuadrado. Bueno, esto ya lo conocíamos de cursos previos, cómo calcular la longitud de arco. Y bueno, el proceso para obtener la expresión S igual a integral de AB del módulo de la derivada de R respecto de T a partir de esta expresión se muestra a continuación. Entonces, dada una curva y igual a f de x, se puede representar en forma paramétrica como x es igual a una función que depende de t y y es igual a otra función que depende de t. Y a su vez,
estas ecuaciones paramétricas se pueden representar en forma vectorial como la función r que depende de t es igual a esta primera función en i más esta segunda función en j. Y obteniendo la derivada de y respecto de x a partir de estas ecuaciones paramétricas, según lo que aprendimos en cursos previos, entonces si yo quiero la derivada de y respecto de x, se obtiene a partir de un cociente de la derivada de y respecto de t sobre la derivada de x respecto de t. Y entonces al sustituir ese resultado en esta expresión, que la derivada de y respecto de x es este cociente, al sustituirlo y trabajar algebraicamente esas expresiones, este cociente elevado al cuadrado se puede reescribir como derivada de y respecto de t al cuadrado entre derivada de x al cuadrado, y luego para sumar estas dos expresiones trabajo con un solo denominador que sea derivada de x respecto de t al cuadrado. Entonces este 1 se escribe como este cociente donde el numerador y el denominador son iguales. Bueno, y entonces por propiedades de los radicales puedo separar la raíz del numerador entre la raíz del denominador, entonces me queda dx sobre dt, y al hacer este cociente me queda solo dt. Entonces sería la raíz de dx sobre dt al cuadrado más dy sobre dt al cuadrado. Esto es como si les mostré, recordé cómo partiendo de las ecuaciones paramétricas puedo calcular la longitud de arco y utilizando esta expresión que ya conocía para determinar la longitud de arco. Muy bien, entonces aquí en este proceso pueden observar que los límites de integración que originalmente eran x1 y x2 se modificaron porque en la última expresión se va a integrar respecto de t. Entonces los límites de integración tienen que estar en función de t. Originalmente mis límites de integración estaban en función de x, pero cuando usé las ecuaciones paramétricas para reescribir esto en términos del parámetro, cambió mi expresión y ahora se va a integrar en términos de t. Por lo tanto, los límites de integración también tienen que ser en función de t. Y de ahí es donde surgió esta expresión, que la longitud de arco S es la integral desde A hasta B del módulo de la derivada de R respecto de t por diferencial de t. Entonces, el parámetro longitud de arco posee algunas ventajas sobre el parámetro t. Supongan ustedes que tienen una función vectorial de variable escalar R que depende de t y se quiere obtener un vector tangente a dicha curva. Entonces, utilizando la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial, se tiene que el vector tangente unitario será la derivada de R respecto de t entre su módulo. Entonces, t representa un vector tangente unitario a esta curva. Por otro lado, considerando la expresión de longitud de arco S, que es la integral desde A hasta B, del módulo de la derivada de R respecto de t por diferencial de t, y con base al teorema fundamental del cálculo integral, que era la derivada de una integral definida con límite superior variable, entonces se tiene que si yo quiero derivar esta expresión respecto de t, pues me quedaría simplemente el argumento de mi integral. Entonces, derivada de ese respecto de t es el módulo de la derivada de r respecto de t. Y entonces, por propiedades, puedo separarlo de esta manera. Finalmente, consideraré que ds será el módulo de dr. Entonces, si nuestra función vectorial tiene como parámetro la longitud de arco, es decir, si r ahora está en función de s, entonces la derivada de r respecto de s será un vector tangente a la curva, pero tendrá una característica muy particular, que si nuestra curva está en términos del parámetro longitud de arco, su derivada será un vector tangente que va a ser siempre unitario. Eso es muy importante. Entonces, yo puedo tener a una curva en términos de un parámetro cualquiera que lo represento con la letra t, pero puedo hacer un proceso para representar a mi curva en términos del parámetro longitud de arco, y eso es bueno porque siempre que mi curva esté parametrizada en términos del parámetro longitud de arco, cuando la derive voy a obtener directo un vector tangente que va a ser unitario. Y las ventajas de expresar a una curva en términos del parámetro longitud de arco se estudiarán con mayor detenimiento al definir las fórmulas de Frenet-Serret, pero su principal utilidad está en el hecho de que la parametrización en términos del parámetro longitud de arco es única, mientras que existen una infinidad de parametrizaciones de una curva para t.
Entonces, si yo parametrizo una curva en términos de un parámetro t, hay una infinidad de formas de hacerlo, pero si el parámetro es longitud de arco, entonces la representación paramétrica será única. Y bueno, ya la próxima clase veremos cómo hacer esto de pasar a una curva representada o parametrizada en términos de t, cómo la podría parametrizar en términos del parámetro longitud de arco, porque tiene ciertas ventajas hacer eso. Entonces, bueno, lo dejo.